Luego de haber escuchado la lectura por medio de mi compañera Joana, vamos a continuar trabajando con nuestro cuento. La luz es como el agua, de Gabriel García Márquez. Este escritor es colombiano y es uno de los referentes de este movimiento, el realismo mágico, que es el movimiento que vamos a trabajar en esta clase. Muy bien. ¿Qué es el realismo mágico? El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en la década de 1930 en Latinoamérica, pero su apogeo lo alcanzó en la década de 1960 y 1970, coincidiendo con la generación del boom latinoamericano. Varios son los autores que representan el boom y dentro de ellos tenemos a nuestro escritor del cuento, Gabriel García Márquez. Muy bien, pero ¿qué es en sí este movimiento literario, el realismo mágico? Podemos decir que es un tipo de narración, una narrativa en el cual lo extraño, lo peculiar, se presenta como algo cotidiano, algo de la cotidianidad de nuestras vidas. O mejor dicho aún, es una narración basada en la observación de la realidad, donde tienen cabida singularidades, peculiaridades y extrañeza como algo que existe dentro de la normalidad. Vamos a recordar un poquito el cuento, La luz es como el agua, que nos leyó Joana, y vamos a recordar qué es lo que nos cuenta Gabriel García Márquez en el relato. Es una familia tipo que se muda de Cartagena de Indias de Colombia hacia Madrid. Estos niños comienzan a imaginar, a usar su imaginación, a realizar juegos dentro de su pequeño departamento donde recreaban una especie de lago o de mar y navegaban todos los miércoles cuando sus padres asistían al cine. Entonces, el realismo mágico surge como una contestación a las tradiciones literarias, descriptivas, imitativas que dominaban en Latinoamérica, como sean las corrientes del romanticismo latinoamericano, el modernismo, el costumbrismo. Es decir, que no se trata de que el realismo mágico hubiera sido una invención, sino más bien es el reconocimiento, un retrato de una situación peculiar. Bueno, conocido un poquito lo que es el realismo mágico como movimiento literario, vamos a hablar un poquito de las características, algunas características de este movimiento. Las características de este movimiento son varias. Podemos decir que una de las características es que parte de la observación de la realidad. Los escritores basados en este movimiento parten de la observación de la realidad para realizar sus escritos. Por otro lado, el fluir de la conciencia. ¿Cómo lo podemos ver a esta característica en el cuento? La imaginación de los niños es donde irrumpe el realismo mágico en el cuento. La posibilidad de estos niños, de Joel y Toto, de imaginar y trasladarse a otro espacio físico, a otro tiempo, en esos juegos, en esa navegación que hacían todos los miércoles, es la irrupción del realismo mágico en el cuento La luz es como el agua. Una característica más, el uso de lo fantástico. El uso de lo fantástico. ¿Qué vendría a ser el uso de lo fantástico en el cuento? El uso de lo fantástico. El elemento fantástico es la consistencia líquida que los niños imaginan de la luz.
la luz la imaginan como el agua. Es la consistencia que ellos le quieren dar a esa luz para poder realizar sus viajes a los mares, a las profundidades, para buscar en busca de aventuras, en busca de tesoros. Entonces, esa consistencia líquida que le imaginan sus mentes es el elemento fantástico del cuento. Entonces, una característica es el uso de lo fantástico. Muy bien. Tenemos una característica más, que es la narración fragmentada. También es una forma de escritura que tenían estos escritores dentro del movimiento literario. Y una más es la yuxtaposición temporal. Esta característica la podemos ver cuando los niños hacían cambios de espacio y de tiempo en su imaginación, en su juego, cuando se trasladaban a otros lugares, a mares, a ríos, a lugares donde podían navegar y en cambio temporal. O sea que ellos hacían todo ese cambio de espacio y tiempo con sus juegos, con su imaginación. Aquí tenemos muy visible la característica de la yuxtaposición temporal. Muy bien, una característica más. El realismo mágico incorpora el universo de los valores simbólicos de las culturas latinoamericanas. Podemos ver que Gabriel García Márquez recrea en su cuento varios lugares, viviendas de su Cartagena de Indias, lugar donde vivía. Entonces él hace referencia a su mundo latinoamericano en Madrid, en donde se relaciona, en donde se desarrolla el relato del cuento. Otra característica más, el narrador no ofrece explicación sobre los hechos insólitos que suceden en el cuento. No hay una explicación, hay acontecimientos insólitos, pero el narrador no se dedica a explicar lo insólito. Por otra parte, los personajes no demuestran extrañeza ante esos fenómenos insólitos. Por ejemplo, los compañeritos de Joel y Toto que fueron a la fiesta, no se comenta en el relato que ellos se asombraron o se extrañaron por el juego que realizaban sus compañeros. Entonces no hay una explicación de lo insólito, de los acontecimientos raros, extraños dentro del cuento. Les puedo dejar una característica más, por ejemplo, rompe la linealidad temporal del relato. Es decir, se puede ir irrumpiendo el tiempo cronológico del cuento. En este caso, Gabriel García Márquez lo hizo lineal al tiempo del cuento, porque nos va contando los sucesos desde julio a la primavera con una línea correcta, cronológica de los sucesos. Muy bien, una más. Tiende a desarrollar ampliamente la metaficción. La metaficción es un concepto que lo vamos a trabajar en la próxima clase porque es amplio y necesita una buena explicación para esta característica. Pero este movimiento, el realismo mágico, trabaja mucho ampliamente con la metaficción. Y una característica más. El realismo mágico normaliza las peculiaridades en vez de sustituir la realidad por un mundo fantástico o alterno. ¿Qué quiere decir esto? Lo extraño, lo peculiar, lo que no es común en el realismo mágico surge como cotidiano, como normal, como la normalidad. Esa es una de las características fundamentales de este movimiento literario. Entonces, podemos decir
que las características del realismo mágico son visibles en el cuento, La luz es como el agua, como por ejemplo los elementos, la continuidad de los elementos fantásticos, que en este caso se da en la consistencia líquida que los niños imaginan de la luz. La transformación que los niños en su mente, en su imaginación, le dan a ese elemento de la realidad que es la luz, la transforman en agua, para así poder navegar y realizar sus travesuras, ir en busca de tesoros y navegar en un espacio reducido que es su departamento. Por otro lado, es la presencia de lo sensorial, de lo real. El cuento nos va mostrando todos los aspectos de la realidad hasta que surge la imaginación de los niños, la que los lleva a otro mundo, a otro espacio, a otro tiempo. Esa es la irrupción del realismo mágico dentro del cuento. También la preocupación estética es mantener la experiencia real de los protagonistas. No le excluye de la realidad a las vivencias, pero sí marca la tendencia de la imaginación, el fluir de la conciencia de los protagonistas del cuento, que es la imaginación la que los lleva a realizar todas esas travesuras. Bueno, también podemos decir que Gabriel García Márquez siempre trata de recrear sus vivencias, sus lugares, su Colombia en sus cuentos. Y esta narrativa, que es el realismo mágico, es típico de Latinoamérica, porque surge como una expresión literaria en Latinoamérica. Muy bien, les vamos a dejar en el blog las actividades para realizar. Espero que ingresen al blog y comenten sobre la clase de hoy. Y cada comentario de ustedes lleva su actividad. Van a tener 3 actividades. Primero, vamos a leer. Vamos a releer el cuento La luz es como el agua de Gabriel García Márquez. Luego, necesito que marquemos en el texto algunas de las características que hoy trabajamos y que también van a encontrar material aquí en la página sobre las características puntuales del movimiento. Y como tercera actividad, producir. ¿Qué es lo que necesito que produzcan? El guión de un pasaje, un fragmento que les voy a dejar también el link sobre la película El Hombre Araña. Vamos a hacer de cuenta que la película del Hombre Araña termina cuando Peter es picado por la araña. Ahí termina la película. Entonces ustedes van a ser los guionistas y van a escribir según las características del realismo mágico qué es lo que sucede en la alucinación, en el momento de éxtasis, en el momento de delirio que tiene el personaje cuando es picado por la araña. Entonces ustedes van a producir ese guión, lo van a poner en el comentario del blog y nosotros vamos a saber si ustedes comprendieron las características del realismo mágico. Espero que les haya gustado la clase y próximamente vamos a retomar algunos de estos conceptos para que ustedes puedan asimilar bien y comprender el realismo mágico. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado esta clase.